Bueno, acá. Bueno, mandamiento 11º o 11º. Dice literalmente, hacer diezmos, lo que es lo mismo que separar para Hashem, para el Creador, 1/10 de la tierra. Débito bajo un Itaú Volar, Itaú Azul débito, débito Visa crédito o cambio. La forma de pago. No estaba con el código, no vas allá. Por eso. La primera. Débito bajo un Dice, asunto el 11º mandamiento. Párrafo 244. 11º mandamiento. Es hacer, textualmente en realidad la palabra es diezmar, o sea, diezmar diezmos o hacer diezmos. Lo que significa separar para Hashem 1/10 de la tierra ahí. Y aquí incluye 2 mandamientos. El primero de ellos es hacer, diezmar, diezmos de la tierra, y otro mandamiento que está a continuación de este es de su árbol primogénito los frutos, porque está escrito, aquí te he dado frutos, porque está escrito, aquí te he dado a ellos de toda la hierba, semilla de siembra, que es la superficie de toda la tierra. Porque está escrito ahí, aquí te he dado, y está escrito allí en otro lugar, y a mi hijo Leví, aquí te he dado de toda la 10ª parte, el diezmo en Israel. Y está escrito, y toda la 10ª parte, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, de la fruta del árbol, es por Hashem. Comentarios. Malhut, siempre que se refiere a la tierra, estamos hablando de Malhut. La sefirá Malhut, ya sabemos que solo tiene una sefirá presente de esas 10, hay solo una luz presente y está en la sefirá más alta, que es en Keter, y está a la distancia, pero tiene solo una sefirá brillando de sus 10 lugares en el Parsuf. Todo tiene 10 sefirot, pero Seirampin y Malhut están incompletas en nuestra conciencia. Uno solo visualiza o es consciente de una parte de ellas en estas 2 Parsuf o en estas 2 porciones, porque no, hay carencias que nos impiden ver el resto. Seirampin en particular tiene 6 lugares y Malhut solo uno que es visible. De hecho, antes de empezar el trabajo espiritual o el trabajo de investigar dentro de uno mismo, de intentar ahondar en estas carencias para conectarnos al Creador, es como si no tuviera ninguna, uno no es consciente de nada de toda esta estructura y es como que no existiera. Vivimos, antes de estar en este trabajo, inmersos en un mundo material donde nada de lo espiritual existe. Todos estos conceptos que estamos viendo en esta enseñanza, o que cada uno habrá visto en otras enseñanzas de Kabbalah, son conceptos que se empiezan a descubrir recién cuando uno arranca con este trabajo. Todo lo que importa para nosotros, antes del trabajo espiritual, antes de la Kabbalah, antes de tener el deseo y comenzar a trabajar para el Creador, para Él, transformando nuestro egoísmo en dar, la luz o el Dios para nosotros, eso que nos motivaba o eso que nos está gobernando en nuestra vida, siempre era alguna motivación material.
no importando la forma que fuera, porque podría ser material físicamente, pero podría ser algún sentimiento, podría ser algo que esté traducido en algo de nuestro mundo. Cada ser humano es diferente y cada uno debe luchar consigo mismo. Todos nacemos de esta manera, como esas vasijas que solo quieren recibir para sí mismos, esa estructura que tiene esa parte mental, esa parte emocional, esa parte física, y cada una de esos sectores tienen sus propios intereses, por decirlo así, y uno nace en el medio de eso y dominado por esos deseos. Pero en determinado momento de la existencia, algo comienza en nosotros a querer transformar esto. El hecho es que dentro de toda esa estructura hay algo más puro, que es ese ser interior, que tiene un interés opuesto y que es conectarse al Creador, o sea, ponerse en igualdad de condiciones con ese dar puro. Y eso empieza como a dar ciertos síntomas hacia afuera, y uno empieza a notar que existe algo bueno ahí afuera. Uno empieza a ver cómo el Creador es diferente a nosotros, cómo él tiene esa capacidad de dar, y vemos en nosotros esa carencia que no está afín con esos, y empieza entonces a esa motivación, a ese deseo por querer corregirnos, por querer acercarnos a él en este camino. Y eso es algo que es totalmente personal y que solamente puede hacer uno consigo mismo. No es algo que uno pueda hacer que otra persona se corrija. No es algo que dependa de alguien más. Siempre es algo individual, de cada persona con el Creador. No se puede enseñar a otro, o sea, no se puede corregir a otro. Se puede transmitir la enseñanza para que cada uno la aplique. No se puede transmitir a otro la solución. No se puede influenciar a otro para que comience a trabajarse. Uno puede mostrar ciertas cosas, pero cada uno tiene que estar en su momento para poder, para querer hacerlo. Tiene que estar esa sensación interior de que eso quiere realizarse. Cada uno de nosotros es igual de divino, o sea, cada uno tiene esa misma luz interior, esa esencia que es divina y que está conectada o que quiere conectarse al Creador. Está conectada, de hecho, pero parece que no lo estuviera porque estamos como muy alejadas de ella, sobre todo al principio. Y hay que respetar siempre los tiempos de las personas y los tiempos de todos los procesos que cada uno tenga que transcurrir. Todas las personas son diferentes y es fundamental en Kabbalah respetar a todo el mundo en cada proceso individual que esté. Pero si estás leyendo esto, es muy probable que ya sepas de lo que estoy hablando y que ese deseo, esa Kavanah pura, porque Hashem te guía, porque Él es grande y gobierna, y ese deseo vive en ti y quieres acercarte a esto. Y por acercarnos nos referimos siempre a mirar hacia adentro y transformarnos en acciones, pensamientos, sentimientos, todo aquello que hablamos o transmitimos. En todo hay egoísmo, todo parece estar disociado entre sí dentro nuestro. ¿Y cómo puede estar algo disociado si nosotros somos una única persona? Si todo es parte nuestra, ¿cómo es posible que parezca o que ocurra que los pensamientos quieren una cosa, los sentimientos quieren otra, y en la práctica uno actúa y actúa de una forma diferente? O sea, eso es algo que no es compatible con la unidad que plantea el Creador, o cuando uno está en unidad con el Creador, esas diferencias no existen, porque todo tiene como el mismo rey. ¿Cómo no? Todo tiene el mismo rey o el mismo gobierno, y todo mira hacia el mismo lado. Cuando ocurre que en la práctica uno piensa algo, siente algo
y hace algo, y esas cosas son diferentes entre sí, es que el ego está dominando, es que esas partes están como independientes, cada una tirando para su lado, para sus propios intereses. Esos egos nos dominan, tienen el completo control y uno tiene que luchar contra ellos. Dice, debemos entonces unificar en nuestro interior estas cuatro partes y las cuatro deben tener al Creador como su guía y en las cuatro se debe dar ese paso siempre hacia el dar. En ese trabajo en uno mismo uno tiene que ir transformando ese egoísmo en dar. Siempre el darnos cuenta que el egoísmo reina sobre nosotros, ya eso es una luz, es una conciencia elevada. Sin esa conciencia uno nunca puede comenzar como en este trabajo y de hecho es cuando uno pasa más tiempo, cuando uno está totalmente ciego y no se da cuenta y no comienza a trabajar. Luego que uno ya se percata de esa diferencia, es un momento en el cual parece muy trágico, pero en realidad es muy importante y es el momento principal, porque a partir de allí todo va a ser empezar a acercarse al Creador. Es una conciencia elevada que nos permite comenzar con este trabajo, este espacio inferior de Malhut, que es su sefirá más baja, porque lo primero que uno toma conciencia es de la carencia en sí, de eso que nos aleja del Creador. Malhut de Malhut, que es ese egoísmo puro, porque la luz que allí está, en realidad está escondida en lo alto de toda la estructura, y entonces no existe en ese lugar, y es como carencia pura. Y es lo primero que uno nota, y lo primero que uno tiene que percibir al comenzar esta tarea. Pero, como todo, es dual en Kabbalah, y desde ese lugar, que es el más bajo, es donde se va a llegar a lo más alto. También siempre funciona de esa forma, porque cuando uno logra desde ese sitio, que es donde es más oscuro, corregirse desde ahí, llega, porque lo que es necesario para corregir eso es la luz más elevada, llega hasta lo más alto. Entonces, a la vez, ese sitio Malhut, que es donde está la carencia más grande, tiene en su otro extremo, o escondido ese Malhut de Malhut, dentro de Rosh, donde está la luz más alta. Que al principio uno la ve y la percibe muy lejos, la percibe como a la distancia, esa luz de Keter, y parece como algo inalcanzable, pero no lo es. Uno no debe preocuparse por el tiempo, por la distancia, ambas cosas no son importantes, lo único que importa es el momento actual y qué hacemos ahora. ¿Quién nos gobierna en cada momento? Si es el creador o es nuestro yo, nuestra parte egoísta, y es lo que uno tiene que tener presente. Entonces, esa sefirá, que tiene solo un décimo, que se manifiesta como una carencia, pero desde ahí podemos conectarnos hasta lo más alto, es lo que uno tiene que entregar al Creador. Tenemos que entregar esa décima parte para desde ahí conectarnos, desde esa tierra, desde ese lugar, desde ese décimo, que uno es lo primero que es consciente, hay que elevarse. Un décimo de Malhut está muy por encima de nosotros, ya que forma parte de nuestro ser espiritual, de esa estructura espiritual. La estructura espiritual en realidad es Keter, Josma, Binah, Seirampi y Malhut. Y a su vez, Seirampi, como ya sabemos, son 6 sefirot en sí mismas, entonces pueden ser vistas como 5 o como 10 cuando uno expande ese Seirampi. Pero al comienzo uno ve solo esa primera parte, esa carencia, y de esa primera parte la parte más baja de Malhut, o sea, Malhut de Malhut, es lo que uno primero nota. Esto es una luz que se prende en nosotros, es una llama que no se apaga, porque si percibimos este egoísmo real,
y lo bueno está a lo lejos y es diametralmente opuesto, ya nada más que vamos a querer ir hacia ese sitio. Y este egoísmo, es este egoísmo la tierra donde está ese reino y ese Malkut, y al principio es una tierra seca, una tierra árida al comienzo, pero uno tiene que trabajarla. Es toda esa primera etapa de esas 4 sefirot que están en Malkut, que es ese desierto, esos 40 años, ese vencer esa inercia inicial, y se comienza con la primera de ellas, y tenemos que arar y tenemos que hacer espacio poco a poco para que algo diferente comience a vivir allí. Porque el espacio es uno solo y no hay lugar para 2 a la vez. No pueden gobernar 2 dioses que aparte son opuestos un mismo sitio. O reina Hashem o reina algún otro interés propio, algún otro dios. El sitio es el mismo, la tierra es la misma, el lugar es el mismo. No existe otro lugar. El lugar somos nosotros, está dentro de nuestra estructura. Y cada uno debe hacer dentro suyo este espacio y elegir qué Dios quiere para sí, sin mentiras con uno mismo, en forma individual, una persona y el creador, y nadie más puede ni debe hacer esto. Cada uno debe hacerlo solo y es una decisión puramente personal. Y en esta misma tierra árida, una vez corregida, luego que este primer paso se ejecuta, nacerá un árbol poco a poco y en el futuro dará frutos, son etapas posteriores, porque así fue creado todo y porque así fue su deseo. Y esto en realidad es este mandamiento que aquí termina, como ya le comenté hoy al principio a Gregorio, son estos 3 mandamientos que vienen bastante cortos, cada uno tiene un único párrafo y son los que están comentados. Voy a compartir, antes de terminar, un dibujito que tengo por acá, que tiene que ver un poco con eso, y que como todos nosotros ya vimos un poco el tema de las letras, capaz que les queda un poquito más claro acá. Cuando vimos las letras, vimos que se forma todo una escalera, desde cada una de ellas uno tiene que ir haciendo ese proceso de elevar desde ese sitio la conexión hasta lo superior, hasta en Hu, y de ahí va a llegar cierta respuesta que nos va a ubicar en otro escalón, y desde ahí hacer el esfuerzo, y luego el siguiente, y así sucesivamente. Es un poco todo el proceso que uno tiene que ir haciendo en cada parte. Entonces, este primer sitio que estábamos viendo, que son estas 4 sefirot, esas 4 letras que están en Malkut, pero que es ese sitio que tiene solo una 10ª parte de luz, tiene ese primer lugar, que es identificar esa carencia. Elegimos en esa carencia no permanecer más en ese sitio, elegimos la vida, porque ya sabíamos que cuando uno elige el ego, termina en Mabet, termina en la muerte, y la respuesta que a uno le llega cuando uno empieza a trabajar y uno es sincero respecto a esa carencia es una nueva verdad o una nueva visión, una nueva comprensión de esa situación, que es la que nos va a llevar a querer luego generar un masaje en ese lugar. Solo un comentario respecto a ese primer lugar, que es donde está refiriendo este mandamiento. Bueno, vamos a pasar al siguiente, pero antes, no sé, preguntarles si quieren comentar algo de lo que estuvimos leyendo. Hola. No sé si están hablando, no llego a escuchar.
Yo veo que Carla está con el micrófono abierto, pero no llego a escuchar. Mamita. No está diciendo nada. Bien. Bueno, voy a pasar al siguiente texto entonces. Vamos al mandamiento 12. Mandamiento 12. Traer su primogénito del árbol. Párrafo del Zohar 245. Dice, mandamiento 12. Traer su primogénito del árbol, porque está escrito, de cada árbol en el que hay fruto, el árbol siembra semilla. Todo eso fue debido a mí, se volvió visible por mí. Para ti está prohibido comer. Permitió a ellos y dio a ellos, a Adán y a la generación de Adán, todo su diezmo, Maasar, a sus primogénitos de los árboles. Te he dado a ellos y no generaciones después de ti. Comentarios. No hay pérdida en el trabajo espiritual. Cada corrección es terreno fértil para plantar esa semilla, para que en ese sitio luego vaya a expandirse eso que uno parte con una situación inicial y puntual y se pueda generar algo que se expande en todos los aspectos de nuestra vida. Si volvemos un poco a este esquema que teníamos hoy y vemos lo que significa cada uno de los 3 parsuf, cuando vimos todas las letras, las primeras 4 letras, que es esa situación inicial, ese malhut, es una carencia puntual en la cual uno tiene que trabajarse. Es un aspecto de semilla, un aspecto único, un aspecto individual, es esa carencia puntual, que tiene ciertas facetas a identificar, como la carencia en sí, el masaj, el orgullo que está en ella y los hábitos que provocan, pero siempre respecto a un aspecto puntual. Ahora, cuando uno ya identificó ese aspecto puntual y trabajó esos 4 lugares o hizo esa etapa de vencer esa inercia inicial para poder salir de esa esclavitud, de reconocerlo y cambiar esos hábitos y vencer ese orgullo, uno tiene que pasar a que eso crezca y se expanda. Tiene que pasar a Seirampin, tiene que pasar a una etapa en la cual tiene que haber coherencia en eso que uno quiere trabajarse en todos los aspectos que uno está, en todos los aspectos de su vida. No puede ser que uno lo trabaje en un ambiente y en otro no. Tiene que eso que está identificado, que lo está alejando del creador, ser coherente en todos los ámbitos. Eso ya es un crecimiento, no es una semilla como en el primer caso, sino que es una plantita que empieza a nacer, empieza a expandirse en todas direcciones. Eso hace que se empiece a transcurrir toda otra etapa, que en el caso de las letras fueron 9 letras más, que ya nos llevan a esa expansión en una primera etapa que también al principio es un poco dura porque todavía estamos alejados de la luz superior, pero luego de la mitad y hacia arriba, cuando ya llegamos a Tiferet y más arriba, ya tenemos cierta asistencia porque uno ya está conectado ya con cierta misericordia que se empieza a manifestar en forma más concreta. Y todos esos aspectos que están identificados entonces y que son al principio trabajados puntualmente, se van a transformar en algo que crece. Y recién luego, en una etapa posterior, cuando ya ese crecimiento se expandió en todos los aspectos, va a existir la posibilidad de que nazcan frutos, o que eso pueda hacia afuera reflejarse y llegar a otras personas o hacia alguien más,
o que tenga sus consecuencias hacia afuera. Primero siempre es un trabajo muy concreto y puntual interior, después es una expansión dentro de uno mismo, pero solo en uno mismo, y luego que el cuerpo de uno está completo, ya es un aspecto que uno tiene capacidad para reflejar ciertas cosas hacia afuera y dar frutos. Esas son un poco las 3 etapas que hay en ese trabajo. Este mandamiento que estamos viendo ahora ya habla de ese árbol que sale de esa semilla y que también tiene posibilidad luego de dar frutos. Ese trabajo duro que uno sabe que sobre todo al comienzo está en esa dificultad, pero el éxito va a estar asegurado porque uno está entregándose en manos del Creador, que es quien gobierna todo lo que existe, y no va a haber posibilidad de fracaso en ese sentido. No hay terreno perdido, uno siempre que va avanzando y va identificando ciertas partes de nuestra estructura, uno las puso en afinidad con el Creador, allí ya va a haber cierta Reshimot, cierto sabor de su luz, y es una tierra conquistada, es algo que antes era una tierra árida, ya va a ser vista de otra manera, y aunque uno caiga luego en el futuro, va a ser fácilmente atravesable cuando uno se levante. Seguramente muchas partes de nuestro ser externo, de nuestro ego, van a continuar pecando porque son partes que no son corregidas y de hecho se nos van a ir mostrando a continuación. Y también cuando uno peca y está generando cáscaras que luego vamos a tener que trabajarlas, romperlas en un ritmo adecuado para que no nos encandilemos, como se dice en el camino. O sea, es algo que hay que ir descubriendo y trabajando. El ego se resiste a morir, eso es algo que ocurre con todo lo que existe, y de hecho no tiene que morir porque forma parte nuestro, el ego tiene que ser alimentado, pero en forma correcta, y lo que sí no tiene que hacer es dominarnos. Pero él quiere aparte tener el control, y en esa necesidad de vivir, toma ese control, y eso es lo que hace que uno termine obedeciendo a un Dios que no es el correcto. Y en esas formas que él toma, tiene infinitas formas que se va como mutando, tiene infinitas formas para engañarnos, puede parecer bueno, puede parecer malo, puede ser sutil o puede ser directo, puede ser muy sutil como la serpiente que engaña y que a través de ese razonamiento que tiene como herramienta nos va mostrando distintos argumentos. Pero siempre uno tiene que ir hacia la práctica, ir a ese trabajo individual, ir más allá de esas manifestaciones que pueda tener y ponerse en manos del Creador para poder tener éxito. Nuestra fe debe ir al Creador, debe ir a Él, más allá de nuestra razón. Si queremos la victoria, siempre va a ser solo porque sabemos que Él es bueno y que Él está gobernando y que todo lo que llega por algún motivo y para trabajarnos, y a partir de esa semilla empezar a crecer y empezar a ser coherentes. La Kabbalah implica coherencia, implica no mentirse a uno mismo, y una vez identificado aquellas partes que nos alejan del Creador y que sabemos que si no las agarramos al toro por los cuernos, como es por lo menos acá una expresión bastante popular, se hace de esa forma y se es sincero, va a seguir dominándonos. Hay que hacerlo de esa forma, hacerlo en forma sincera y ser coherente cada vez más en los diferentes aspectos. Y esa coherencia en los diferentes aspectos es un crecimiento de eso que originalmente se identificó, y es una plantita que empieza a crecer. Si uno piensa que puede por sí mismo, que puede solo, en ese momento ya está perdido. Cuando uno, sobre todo cuando uno está dentro de su mente, piensa que a través de esa mente puede dominar la situación, está completamente ciego respecto a la situación. Solo el Creador puede rescatarnos de esa serpiente, rescatarnos de ese ego, porque es el único que puede ganarle. O sea, cuando uno está pensando que puede por sí mismo solo salir de la situación, está totalmente inmerso en el ego. O sea,
es un ser que está con ese control del ego sobre sí y va a terminar pecando en forma inevitable. Siempre el camino es ponerse en manos de él, ponerse en manos de Gesed, en manos de su misericordia, en manos de lo que está llegando es para trabajarnos, y luego me voy a compartir. Bueno. Dice, uno siempre tiene que ir entonces al creador y tiene que estar atento respecto a esos aspectos del ego que toman diferentes formas, y cuando uno logra transitar cierto paso y trabajar y transformar cierta carencia, como premio o como consecuencia, enseguida se nos muestra otra. Es algo que es mucho más grande de lo que uno es consciente, sobre todo al comienzo, pero siempre en realidad, porque el ego tampoco se nos va mostrando en forma completa. Uno piensa que es mucho menos malo que lo que es al principio, y a medida que va avanzando se nos van mostrando diferentes facetas que antes no éramos conscientes. Es un trabajo que el creador nos lo va dando de a poco, de hecho, para que no nos atormentemos con todo lo que hay que hacer, por decirlo así. Es como que nos va graduando toda esa tarea. Siempre al ego hay que darle cierto alimento porque tiene que vivir, y entonces el único modo de ganar o de estar en ese vínculo correcto es yendo siempre hacia el creador y a su vez engañándolo, dice acá, pero es dándole cierto alimento para que él viva, pero no nos controle, distrayéndolo con algo. Hay que buscar la estrategia en realidad para que cada uno en sus trabajos y en lo que tenga que estar trabajando tenga conciencia de que ese ego está vivo, que está allí para hacernos notar ciertas cosas, que tiene que estar vivo porque es parte de nuestra estructura y nosotros vivimos en esa estructura, en ese cuerpo mental, en ese cuerpo físico, en ese cuerpo emocional. Ese cuerpo tiene ciertas necesidades que tienen que ser satisfechas de una manera mínima y sin controlarnos. Siempre que lo enfrentemos directamente y que pensemos que nosotros podemos ganarle, nos va a derrotar, porque esa fuerza es inmensa y somos totalmente inconscientes de cuánto es. Es ese faraón, en esa analogía que se hace siempre respecto a esa estancia del pueblo de Israel en Egipto. Uno es esclavo de ese ego porque te hace actuar a su voluntad, y en cada ocasión de que por un instante desviamos nuestra atención hacia alguien que realmente no nos está dando vida, vamos a estar muriendo, vamos a estar perdiendo esa conexión respecto a esa luz que es la que nos da la fuerza vital, y uno va a estar construyendo cierta oscuridad o cierta capa que nos aleja de esa fuerza de vida, está debilitando esa conexión que es la verdadera. Uno tiene prohibido hacer esto, tiene prohibido llevar esa luz directa hacia abajo, a esa conexión con esa luz que es del creador. Siempre la luz directa hay que rechazarla, y en el rechazo es cuando llega, en el golpe de esa luz directa en nuestro cli o en nuestro masaj, la porción correcta que merecemos, debido a la afinidad de cualidades con las que hicimos el masaj, y tenemos prohibido tener una atención y un deseo respecto a un Dios diferente. Tenemos prohibido comer del árbol del conocimiento, de un árbol que por ese conocimiento pensemos que vamos a tener el control. Eso no es así. El control siempre está respecto al creador, la luz siempre es del creador, y uno tiene que dirigirse hacia el creador y no resolver por uno mismo.
sino ponerse en manos de Él. Solo Él puede vencer al ego, solo Él puede darnos vida y liberarnos de esa esclavitud, porque Él es bueno y Él quiere que todos lo logremos en una unidad con el resto. No a unos sí, a otros no, sino por un bien común. A veces que nos toque sufrir es necesario para aprender, porque estamos transitando cierta etapa en la cual hemos ido muy hacia otro extremo en determinada situación, y es consecuencia de nuestros actos, y siempre es lo mejor para no volver a cometer esos mismos errores. Son situaciones en las cuales uno tiene que aprender respecto a la experiencia, y todas esas caídas siempre sirven para no volver a cometer errores. Porque se trata siempre de eso, de estar cayendo y levantándose. Es verdad que la humanidad peca continuamente y hay mucho sufrimiento generado, pero uno, en principio, por lo menos, no puede preocuparse de lo que ocurre alrededor suyo. Uno tiene que lograr tener dentro suyo dominado todo el terreno que sí puede controlar, porque las cosas que pasan afuera uno no las puede, uno no sabe por qué pasan en primera instancia y uno no puede controlar. Entonces, primero uno tiene que trabajarse en toda esa etapa de Manhood, luego en Seirampi, y luego en ese mismo trabajo va a empezar a transmitir también algo hacia afuera por radiación, y eso va a hacer que vaya habiendo ayuda hacia afuera, o como vimos también en otro momento en este grupo también, y en algún otro, en algunas prácticas que tienen que ver ya con traer carencias de otras personas respecto a nuestros propios clips, porque desde nuestra propia estructura que uno puede elevar a él. Al Nosotros vamos comienzo a debemos traer, Carlos, ¿eh? que vamos a tener al nivel que tengamos, vamos a traer lo mismo, el par. ¿No es cierto? Según nuestro nivel de evolución, lo que vamos a traer son personas del mismo nivel. En las relaciones, estás comentando. Claro. Sí, sí, siempre las relaciones que nos llegan son generadas por lo que estamos emitiendo y son ayudas para poder trabajarnos ciertas cosas. Y de hecho, cuando uno supera esas cosas, las relaciones van cambiando naturalmente, como quien dice. Sí, es así. Dice. Dice. Es verdad que hay mucho sufrimiento generado, pero uno tiene que hacer ese trabajo en sí mismo, y sí hay una práctica que vimos en la vez anterior, o la anterior, no me acuerdo, no hace mucho, respecto a traer o a ser empático respecto a los demás, para poder sentir el dolor ajeno dentro de uno, o agradecer el bienestar de los demás dentro de uno, y desde ahí elevar. Pero eso ya es una etapa en la cual uno ya tiene corregidas ciertas cosas, porque si no uno no puede dar algo que no tenga. O sea, uno tiene que haber trabajado ciertos aspectos para en esos mismos aspectos poder ser empático respecto a otro, o poder irradiar algo en forma correcta respecto a otro. Es mentira si intentamos hacer algo que no tenemos, es un autoengaño, es nuestro ego susurrándonos al oído que somos buenos y que podemos ayudar, cuando si no hemos corregido ciertas cosas en nosotros, que eso podamos darlo hacia afuera. Siempre la primera ayuda real pasa por esa corrección personal, y una vez que cierto aspecto está corregido, y que esa tierra es arada, que la semilla es sembrada, que el árbol haya crecido y que haya madurado, recién ahí va a dar frutos, recién ahí puede hacia afuera expandirse de alguna forma, y otros podrán beneficiarse de ese trabajo. En consecuencia, no es desde donde empezamos, no es en el fruto donde se empieza, si es con esa intención, es con la intención de querer que todo sea por un bien común, pero para poder hacer eso realmente uno tiene que trabajar todo lo que nos está alejando de esa posibilidad que está dentro de nosotros. Entonces, no es por donde se empieza, sino que
el trabajo siempre es tratar de ser uno a uno con Él, que Él siga siendo nuestro Dios en todo lo que estamos viviendo, gobernando, para ponernos en concordancia con Él por encima de nuestra razón, y respetando esto y ese mandamiento en realidad es el que resume todos los mandamientos, por más que estamos viéndolos ahora en cierto nivel de detalle, como varios, pero si uno tiene conciencia de que el Creador es quien siempre está gobernando todo lo que existe, eso resume todo. ¿Y por qué hacerlo? Siempre porque Él es grande y gobierna toda la creación, para que todo sea uno, para que ese conjunto se mueva en un sentido armónico. Porque Él quiere que toda esa creación vaya en ese sentido, y entonces granito a granito tenemos que ir purificando nuestro suelo en ese espacio único, dejando que ese ego deje de estar, para que en ese hueco donde antes había un ego, o un egoísmo, esa luz empiece a estar manifestándose allí. Esa tierra fértil que se va a convertir y esa vida que va a existir entonces, porque esa manifestación de vida solo la puede dar el Creador, solo es su luz la que puede dar esa vida, y lo que Él desea siempre es que dejemos de ser esclavos, y por eso es que nos rodea y nos muestra las situaciones que sean, que capaz que a ojos de nuestro razonamiento son malas, pero siempre van a ser por nuestro bien. Para ello debemos eliminar todos los intermediarios. Es muy importante hacer un trabajo individual. Cualquier cosa que uno ponga en el medio, cualquier maestro, cualquier grupo, cualquier religión, cualquier cosa que uno piense que a través de eso va a llegar a iluminarse, está equivocado. Nada humano tiene luz por sí mismo. Todo tiene carencia, tiene que trabajarse en forma individual. La luz solo es del Creador. Todo lo que es creación tiene que rebotar esa luz directa. La luz que da liberación es del Creador y no es de ninguna persona. Y cualquier intermediario que uno ponga está evadiendo el camino real y está yendo hacia una fuente que no es la verdadera. Uno tiene que ir hacia la fuente real, hacia el Creador. Y no ubicar a nadie al medio, porque si ubica algo al medio, uno está equivocando el camino y alargando ese camino. Si coloca algún grupo, algún líder, alguna religión en medio, está haciendo algo que no es lo correcto. Él crea a todos por igual, sin nadie al medio, sin ningún grupo, y desea que todo el mundo llegue a esa unión uno a uno con Él. Debemos ser como su primer hijo, cada uno de nosotros en forma individual, trabajar para esto. Adán lo fue. Adán fue ese primer hombre que lo vio directamente, y debemos volver a esto en esta relación individual, uno a uno. Y esa semilla, ese malhut que debe ser plantado en función de esa Kavaná y con persistencia, va a ser un árbol que va a ir creciendo y en el futuro va a tener un fruto en esa tarea. Bueno, y ahí terminamos este PDF. Y no sé si quieren comentar algo. Si no, vamos a pasar al siguiente. ¿No? La tabla de Excel que marcaste, ¿la vas a enviar? La tablita que nos mostraste hace un rato. ¿Esta tablita? Con las letras, sí. Este dibujo en realidad lo estoy haciendo para lo que es el capítulo 4 de Letzaim. Es una figura, bueno, que la voy a pegar en ese texto. Después voy a subir no está completo todavía, en realidad la figura está terminada. Trabajo, ¿Qué trabajo pero estás haciendo? Es parte de ese texto. O sea, yo lo estoy compartiendo acá. Sí, es un resumen, sí. Sí, es como un esquema que viene, que lo hice cuando estaba traduciendo parte del capítulo 4 de la Puerta 50, y bueno, va a estar en ese texto después publicado. Si quieren se los mando en forma independiente, ya no tengo problema. No hay problema, no hay problema. Pero ahí como que tiene más enganche por dónde viene, porque está
relacionado con el texto que se viene hablando y va a estar más comprensible. Está bien. Bueno, terminamos entonces el mandamiento 12, vamos a pasar al 13. Mandamiento 13, que es el párrafo 246. Hacer redención de nuestros hijos para conectarlos con la vida. Mandamiento 13. Dice, para producir redención, salvación, liberación para nuestros hijos, para conectarse, vincularse a ellos en la vida. Desde dos son ellos nombrados, uno de vida y uno u otro de muerte. Y están parados, permanecen por encima del ser humano. Y cuando redime un ser humano a su hijo, inmediatamente de esto, la muerte lo redime a él, y no puede controlarlo a esto. Y esta es la esencia, el secreto de. Y vio Elohim todo lo que hizo, completamente. Y aquí, bueno, es el ángel de la vida. Maed es el ángel de la muerte. Y entonces en esta redención, liberación, salvación, existe, se queda en la vida y se debilita en la muerte. En esta redención, liberación. Compra, adquiere esta vida como está escrito. En ese otro lado malo se va de él y no es atrapado, apegado en él. Comentarios. Toda la Torá y el Zohar siempre se refieren al trabajo espiritual, entonces hay una pregunta planteada acá, ¿qué significa entonces tener un hijo en este sentido, en el sentido espiritual? La Kabbalah, toda la escritura siempre, en la Kabbalah, por lo menos en esta concepción de la lectura de la escritura que estamos viendo, siempre se refiere a lo espiritual. A través de lo que hacemos, de todas nuestras acciones, de todo lo que implica en esta vida que realicemos, vamos a generar cierto fruto. Después de que esa semilla es plantada y que esa planta crece y tiene coherencia, un fruto nace como consecuencia. Cada vez que excavamos en nosotros y retiramos una porción de ego, la semilla de vida es plantada allí y está pronta, con toda la información para crecer, y ya va luego, desde ese lugar donde antes nada podía surgir, donde solo había esclavitud y muerte, y desde ese mismo sitio ahora es un espacio para generar vida. Y este trabajo interno es la redención. Desde ahí va a venir la liberación y va a ser esa vida que nos va a estar cada vez más dando esa vitalidad en todo lo que hagamos. Ella no vendrá en el futuro, no es algo que exista en la vida después de la muerte, como hay un concepto religioso. En realidad es la vida después de la muerte del ego, según el concepto que estamos manejando. O sea, la muerte de nuestros deseos de recibir. En esa muerte vamos a resucitar respecto a la vida en esta encarnación, no en un mundo futuro. Es en el momento presente, es en ese actuar en la práctica presente. Ella ya está aquí
esa vida desde el momento que empiezas a trabajarte en forma sincera y pura, porque se manifiesta en forma inmediata. Cada vez que uno hace y tiene esa intención correcta, ya hay cierta conexión efectuada, establecida, es inmediata, no es algo que uno tenga que esperar por eso. Sí, en un futuro uno va a ver los resultados capaz con más conciencia, porque capaz que al principio, si bien existe esa conexión, uno todavía no es consciente de esos vínculos, porque hay toda una capa de oscuridad en nuestra conciencia, pero eso se va a ir poco a poco dispersando. Las razones por las cuales las cosas pasan nunca nos son dadas, existen cierta velo en nuestra conciencia por lo cual uno no es consciente de cosas que ha cometido, que hayan ocurrido, o que estemos interrelacionados con el resto para poder trabajar. Siempre uno tiene que actuar en base a esa fe, a esa conexión directa y pura respecto al Creador, intentar corregirnos sinceramente desde cada aspecto que uno nota que lo aleje de él, y cuando uno actúa en función de las leyes, de los mandamientos, y de vez en cuando mira hacia atrás y mira la globalidad, se compara a uno mismo respecto a esa misma situación antes, mira cómo le ha ido al conjunto luego de ciertos desastres o de ciertas situaciones que han ocurrido, y que en ese limitado intelecto que tenemos no podemos comprender, pero no nos corresponde hacerlo, pero uno puede sí ver qué es lo que ocurre a lo global luego de ciertas cosas malas o muy malas que ocurren a nivel puntual, o a nivel global también, pero de ciertas características que tienen que ocurrir por determinada causa para un bien global unificado. Eso se puede llegar a visualizar. Uno empieza a tener conciencia de por qué ocurren las cosas, cómo ocurren las cosas y qué es lo que termina generando ciertas situaciones. Su bondad, su preocupación por el conjunto siempre está ahí, y también por cada uno en particular a la vez. Y eso es bueno notarlo, que en cada uno de nosotros, en cada semilla que uno planta y en cada intención que uno tiene en forma correcta, van a ser un fruto, y ese fruto va a ser consecuencia. Y esa consecuencia, como intentaba comentar creo Jorge también, es una consecuencia que es buena o mala, y las cosas que nos rodean están en función de esas consecuencias que uno ha generado también están ahí para corregirnos y a través de esas volver a conectarnos con la vida de nuevo. O sea, cada cosa tiene una consecuencia que nos va a llevar a cierta dureza para poder aprender y para poder reaccionar, o a cierto beneficio o a algo, una situación que está más cercano a un dar más puro, porque uno lo ha hecho en forma correcta. Entonces, desde allí uno siempre puede realimentarse. La Kabbalah tiene muchas palabras bonitas, mucha gente que dice muchas cosas, acá estamos hablando más en general de otras visiones, pero acá no se trata de que las personas traten de sentirse bien respecto a ciertas oraciones o ciertas formas de ver la Kabbalah desde ese punto de vista, sino de trabajarse y de trabajarse cada uno en forma coherente. O sea, no se trata de lo que dicen las personas, sino de lo que uno hace en uno mismo con lo que se está escrito en su propia vida, y eso es lo que importa. Uno debe trabajarse a sí mismo, y luego tiene todo un orden posterior. Primero uno se trabaja individualmente, y eso primero se va a reflejar respecto a las personas que uno tiene más cerca, que pueden ser beneficiarios o pueden ser víctimas de lo que hagamos, ¿no? O sea, si uno actúa mal, también van a ser víctimas de ese comportamiento respecto a nuestro ego. Y luego también, si uno empieza a crecer en fuerza y ya es coherente en ese ambiente más cercano, luego también va a empezar a influir sobre ambientes más alejados. El límite no existe en realidad, porque el Creador domina todo lo que existe. Entonces, cuando uno cada vez más se pone en afinidad con las leyes, cada vez se acerca más a poder reflejar toda esa bondad suya, por decirlo así.
Nadie nunca puede dar algo a otro que no posee, y por eso siempre es necesario empezar por corregir lo que queramos que se manifiesta hacia afuera bien. Y cuando deseamos tener hijos, o sea, que haya fruto en ese trabajo, debemos ser responsables y con esa guía del Creador, de Hashem, dejando nuestro intelecto de lado, porque uno tiene que confiar en forma ciega, sobre todo al principio, cuando no tiene certeza de lo que ocurre, pero tiene que confiar igual. Todo irá bien porque Él es bueno y Él crea todo lo que existe para ese bien común. Y ve, además, todo lo que está allá lejos y todas esas cosas que uno no comprende, por algo están y por algo Él las manifiesta de determinada forma y uno ni siquiera puede llegar a imaginar esas razones. Cada vez que uno haga esto, va a ir generando vida y va a ir debilitando a esa muerte, o sea, va a escapar de lo que es el dominio del ego y se va a acercar a estar obedeciendo al Creador, y eso nos va a acercar a esa fuerza de vida. Y nunca debemos de preocuparnos ni cuánto falta, ni de dónde estamos parados en particular, porque es siempre momento a momento, y es siempre en cada instante que es una oportunidad de vida y una oportunidad para trabajarse, intentar hacerlo lo mejor posible. Y nunca es comparándose con los demás, sino es una carrera contra uno mismo. Solo es trabajar en el momento actual, sin importar lo ocurrido hasta ahora. No es momento para ponerse a ver culpas hacia atrás de lo que uno no hizo hasta ahora. No es esa la intención de la Kabbalah. Al contrario, la Kabbalah siempre te dice que mires el presente, y todo lo que ocurrió hasta ahora, por algo ocurrió, y ocurrió para adquirir experiencia y saber que ciertas cosas nos llevaron a lugares que no fueron buenos, o lo que hubiera ocurrido. Podrían haber sido buenos también por otras causas, pero siempre hay que ocuparse del momento actual. Todo lo que aparentemente haya sido malo hasta ahora o haya sido tiempo desperdiciado, en realidad no fue desperdiciado, estuvo ahí para poder llegar hasta el momento actual, para poder entender ciertas cosas, para poder hacernos conscientes de ciertas cosas, y cada día es un nuevo comienzo, cada día es una nueva oportunidad, cada día y cada momento, y esa es la tarea que nos es brindada a nosotros en su infinita misericordia. Bueno, y acá terminamos este otro mandamiento, que como ya comenté hoy al principio, cuando no estaban todos en realidad presentes, estos 3 mandamientos eran bastante cortos, y el que sí es un poco más largo es un mandamiento que ya leímos, que lo leímos cuando estuvimos estudiando las letras, y que había consultado, y en ese momento estaba solo Gregorio, que le pareció bien leerlo de nuevo, que es el mandamiento del Shabbat, que es el mandamiento 14, y igual se los consulto al resto, porque me parece que corresponde, porque si lo leemos tenemos un par de reuniones más, y si no, ya terminamos. Es un mandamiento que es bastante importante, me parece que por ese lado es bueno repasarlo también, pero no sé qué les parece. Los escucho si quieren comentar algo, si no pasamos a ese texto. No sé si quieren comentar algo de lo que leímos. Yo creo que cada vez que se plantea o se habla de un mandamiento te hace reflexionar en un montón de cosas. Es una realidad. Te cae fichas de un montón de cosas, ¿no? Lo que transcurrió uno en la vida. Es así. Sí, es una enseñanza aparte que es como muy circular, entonces, por más de que leamos lo mismo de nuevo, cada vez que lo leemos estamos como en un estado de conciencia de nuevo, distinto, y te caen fichas nuevas por más que lees el mismo texto. Es como que hay información escondida para cada momento. Sí, bueno, pero es bueno refrescarlo y tenerlo en la mente eso, ¿no es cierto? Porque si no, no vas a salir nunca. Esa es la realidad. No salís, no evolucionás. Uno quiere ser mejor persona, lo que sea, pero bueno, las situaciones, bueno, acá venimos a aprender, es una realidad. Lamentablemente, yo creo que entre comillas, el cristianismo o la religión no se basó bien con hechos y cosas para que
el individuo aprenda bien, ¿sí? Eso es una realidad, pero bueno. Yo creo que si todos los habitantes que hay en el mundo se volcarían un poquito más a profundizar, más todo esto de la Torá, etcétera, la parte hebrea, Dios mío, grandes cambios podría haber. Sí. Pero O sea, bueno. todas las religiones en realidad, incluso la religión judía o hebrea, todas las religiones en sí son caminos más alternativos. O sea, y la Kabbalah en realidad va por encima de todo eso. O sea, es una cosa más de vínculo interno respecto al creador, si bien tiene... Profundo, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, Yo te pero digo que he son leído caminos que de también son todo. necesarios. O sea, las personas cada uno está en su nivel y en su momento y tienen que transitar ciertas etapas para llegar a otras. Irán, en su Sí, momento llegan, sin duda. no, Yo he leído de todo y hasta ahora todo lo que he escuchado y leído de la parte de la Torá o la parte hebrea me movilizó mucho, mucho, mucho más. sí. Mucho. Y he leído de todo, ¿eh? De temas espirituales y qué sé yo. Me llega mucho más. Tiene mucho fundamento, está muy bien. Todo lo que has traducido, todo esto, muy bien detallado y vibra, te toca. Pero bueno, Bueno, no tuvimos, al menos yo no tuve una buena base en mi infancia. También uno da, no es para justificar, pero bueno, dada la vida que capaz tuvo uno, no tuvo. Mira, he estado en colegios, el Don Bosco, mirá, si estuve metido en... Y bueno, pero nunca llegué a llenarme, ¿no? A identificarme. No, para nada. sí. Y Lo que pasa es que la visión religiosa siempre es externa. O sea, sea la religión que sea, van con una prédica hacia afuera, no van hacia el trabajo real interno. O sea, exactamente, uno hace tal una cual. oración hacia afuera, pide ciertos beneficios que siempre tienen algún interés propio también y siempre son hacia afuera, no van hacia el... O sea, es Sí, una sí, forma distinta de ver la misma enseñanza, por decirlo así. sí, tal Pero bueno, cual. Pero bueno, bienvenido sea. muy bien. Bueno, no sé el resto si quiere comentar algo, sino la idea es volver a leer lo que es el último de los mandamientos, que es el mandamiento del Shabbat, que es el 14, que si bien ya lo leímos durante las letras, cuando estuvimos leyendo la letra Saín, dada la importancia que tiene, me parece que es bueno repasarlo. Y ya ahí con eso finalizamos este tema. No sé el resto qué opina. Por mí está bien. Ya con todos los mandamientos leídos sería como distinto ahora. Como, bueno, por lo mismo que hablaban recién, de que siempre es necesario volver a escuchar algo. Así que por mí, igual lo volvería a repasar. Muy bien. Yo feliz. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla y pasar a arrancar con este texto. Este sí no lo vamos a terminar hoy como los otros tres, porque es largo, pero vamos a arrancar. Bueno, mandamiento 14 o 14, observar el día sábado o Shabbat. Como vemos acá tiene varios párrafos, va desde el 247 al 260. El primer texto del Zohar, este texto que es introductorio, son 260 párrafos, o sea que son todos los párrafos finales del texto. Arrancamos con el párrafo 247.
Dice, mandamiento 14. Para mirar, observar el día sábado, Shabbat, que él es un día de descanso de todo el acto de creación. Aquí, ahí, están unidos dos mandamientos. Uno es la observancia del día sábado, del Shabbat. Y uno, u otro, es para conectar, para atar ese día en la santidad. Como de recordar en la memoria y comentando, despertando respecto a él, al Shabbat, que este es un día de descanso para los mundos, y todos los actos en él han sido incluidos y se convirtieron, se produjeron a que se dedique, se consagra este día. Es textual el párrafo. Comentamos. Si uno ve la Sefirot, ve la relación que hay aparte un poco entre la Sefirot y los días de la semana, puede recordar que esas 7 Sefirot que constituyen Seiranpin y Malhut, o son, o nuestro mundo, son 6 en Seiranpin y una séptima en Nupá o Malhut. Nupá es Malhut como en estado de crecimiento o en estado sin haber terminado de completarse. En Malhut, como ya vimos en lo que era el mandamiento del diezmo, tiene una sefirá sola brillando de sus 10, y además es el objeto de toda la creación. O sea, todo el resto de la estructura espiritual funciona y está a disposición de, o está ayudando para que Malhut logre completarse. O sea, Malhut es el reino, es donde tiene que llegar a corregirse en forma completa, y todo el resto de la estructura trabaja en función de eso. Está allí para que eso ocurra. Es el reino, es nuestro reino, es nuestra tierra, es el lugar donde radica en principio ese mayor dolor o placer, porque es donde uno, en el fondo de ese reino, está nuestro mundo material, está como más abajo de ese reino en sí, en realidad, porque Malhut es espiritual, pero es como que fuera la parte más baja de todo. Grabar. Y voy a compartir la pantalla. Bueno, estábamos comentando que ese Malhut es esa tierra que uno tiene que trabajarse, es ese lugar que en lo más profundo de ese sitio es donde está esa carencia, es el lugar que tiene más carencia, y que uno tiene que transformar para que esa tierra árida se vaya a convertir en el lugar donde tiene que haber vida, tiene que florecer, y tiene que volver a transformarse en esa conexión desde allí al Creador. Fuimos creados de esta forma, en el proceso de creación del mundo. Primero el Creador desaparece totalmente para crear esa primera oscuridad completa, por decirlo así, y de ahí luego va llegando cierta luz de determinada forma en ese proceso, pero es la forma con la cual fuimos creados, estamos viviendo dentro de esa estructura, y sí tenemos un objetivo de retorno, un objetivo del cual a partir de ahí tenemos que volver al Creador. Tenemos que vivir conectados a Él, a pesar de tener libre albedrío y de vivir en esa estructura que tiene un interés opuesto. Es parte de lo que, de cómo fuimos creados. Fuimos creados como egoísmo puro para volver a nuestro origen, a nuestra fuente, y por voluntad propia. Todo lo que existe trabaja para ello. Toda la estructura superior, la estructura que está pegada a Malhut es Seiranpin, pero por encima está Binah, por encima Jomá, por encima Keter, por encima Ensof, hay todo como un degradé de fuerzas que están funcionando para que
esa creación viva vinculada al creador en todo momento. Eso ya es un momento, una situación corregida. Cuando uno está el 100% del tiempo conectado al creador, ya está viviendo en absoluto. Está con esa conciencia todo el tiempo conectado y está corregido completamente. Y ese es el objetivo final que tenemos, y para eso transcurren 6.000 años. Los años no son años físicos, sino que son otra medida de tiempo, por decirlo así, pero transcurre todo un tiempo, o todo un proceso de trabajo que es necesario llegar a esa situación. Zeirampin trabaja en sus 6 sefirot para ayudar a Malkut siempre. Es la parte masculina, Malkut es la parte del deseo de recibir, y Zeirampin es la parte del deseo de dar, que por más que tiene ciertas carencias, él intenta dar siempre a Malkut en forma correcta, y tiene más luz también, o sea, tiene menos carencias que Malkut. Y cuando Malkut se corrige, cuando Malkut logra en cierta instancia hacer la corrección de esa carencia, como ya vimos que desde lo más bajo se llega hasta lo más alto, la luz a la que llega Malkut es más alta que la del propio Zeirampin. Y cuando esa luz desde lo más bajo llega hasta lo más alto y baja, va a corregir todo, porque llega hasta lo más elevado y desciende desde ahí. Entonces, cada vez que Malkut se corrija, aunque sea solo una pequeña parte, va a corregir a todo lo que existe en ese descenso. Cada vez que Malkut llega a lo más alto, supera a Zeirampin. Y todo lo que está en ese momento debajo de ella, debajo de hasta donde llegó Malkut, que va a estar en lo más elevado, va a ser corregido. Y este es un ciclo que se realiza una y otra vez. Es un ciclo que es sistemático, es algo que cada aspecto, cada faceta, cada detalle que nos aleje del creador tiene que corregirse. No puede haber discrepancia en eso, no puede haber, o sea, tiene que ser uno con él toda nuestra estructura. Entonces es algo que se va haciendo lentamente, se va haciendo momento a momento, pero como tiene que hacerse en todos lados, va a ser un proceso recursivo, es un proceso que va a ir haciéndose, repitiéndose, hasta esa corrección final cuando la atención sea completa. Y aparte, la corrección final es global. La corrección, el Martikun general, es algo que implica a todo con lo que nos relacionamos, porque todos nos vinculamos con todos necesariamente. Una persona no puede vivir en forma individual, y esas relaciones existen para que interactuemos entre todos. O sea, la unificación de esa corrección final o de ese Martikun final tiene que ver con que todos y cada uno de los seres humanos se hayan corregido. Y para que eso ocurra, cada uno, como ya vimos, tiene que hacerlo primero en forma individual, y luego va a empezar a ir irradiando hacia afuera en la medida que en su propia corrección vaya haciéndolo en forma correcta. Todos estamos conectados con todo, pero todos tienen que volver a ser uno, porque la creación es uno. El creador creó a todo como uno y a todo en forma armónica, y por eso es que todo va a ir en función de que eso vuelva a existir o tener vida de esa manera. 6 días de trabajo, 6 días en los cuales hay trabajo en uno mismo, hay ciertos aspectos que hay que ir poniéndolos en forma coherente en todo ese cuerpo, y un 7º día en el cual ya no va a ser necesario trabajar, porque fue desde el lugar donde se inició, pero en ese 7º día va a llegar ya, cuando se atravesó todos esos 6 días de trabajo, la consecuencia. El trabajo va a estar completo y la corrección va a ser efectuada, porque la corrección con lo superior fue hecha. Esta es la tarea santa que nos fue encomendada: el corregir cada egoísmo detectado, elevarlo por todo nuestro cuerpo, que en todos los rincones de él ya esta faceta no tenga ausencia de luz,
Y cuando este esfuerzo se completa en las 6 sefirot de Seiranpin, y Malhut se une por encima de ir a lo superior, la corrección va a bajar, va a llegar cierto Mad como consecuencia, y eso baja y baña, entre comillas, a todo lo que se trabajó en el camino. Y como el origen fue nuestro dolor más profundo, y desde ahí nos elevamos a lo más alto, luego la luz va a rellenar todos los huecos. Va a llegar a esa carencia, sin duda, pero también va a llegar a todo lo que por el camino nos fue ayudando. Y todas las sefirot incompletas en ese camino intermedio va a ser iluminado, y es recompensa del Creador, no solo para Malhut, sino para Seiranpin mismo, que estuvo ayudando a Malhut en ese proceso. Entonces, esa recompensa dada por el Creador, por ese esfuerzo, es santa, y ese día, ese séptimo día, es sagrado. Es desde el lugar donde se parte y desde el lugar donde va a llegar la luz más elevada. Dos cosas entonces son encomendadas. Una primera cosa que es trabajar por nuestra corrección hasta llegar a lo superior, y después atarnos allí. La atadura es fundamental, la corrección es definitiva, debemos consagrarla, recordarla, santificarla. Tiene que ser un aspecto santo de ahí en más, no es algo que uno corrija pero el otro día peque con lo mismo. No, uno tiene que en cada aspecto, aunque sea muy pequeño, mantener. Tiene que ser consagrado, santificado, para que ese día, ese aspecto sea una corrección o una liberación real, tiene que estar ya unificado con él y no tener más separación de él. Ese día entonces es un aspecto de descanso de nuestro mundo, porque ya en ese momento no va a haber vínculo en ese momento y en ese lugar con nuestro mundo. No va a ser un aspecto de sufrimiento o de esclavitud. Va a estar vinculado a lo superior. Y eso tenemos que realizarlo para cada aspecto, para cada uno de esos 6.000 momentos, y uno tiene que realizarlo consigo mismo respecto al Creador, hasta que esa corrección completa sea efectuada en forma individual con el Creador, y luego en forma global cuando esa masa crítica de personas ya tengan fuerza suficiente para que todo el resto también se purifique o se conecte con el Creador. Y como en ese ciclo semanal, que está mencionado y está también por algo mostrado de esa manera, con esos 6 días y un séptimo día, son 6 días de trabajo, 6 días en esa estructura que hay que traspasar, desde la carencia y hacia arriba, y un séptimo día que ya nos libera y no nos hace que se descanse de esa esclavitud allí, porque como recompensa por ese trabajo de esos 6 días, hay un dejar de estar en esa esclavitud, un descanso respecto a ese sufrimiento, porque ya no existe más ese sufrimiento, ya existe vida en ese lugar. Párrafo 248. Porque cuando después se dedica, se consagra ese día, se quedó creado o se crearon espíritus, ruajim, y no es creado en su cuerpo. Y cuando no sabe el santo, bendito sea él, posponer, demorar la santificación del día, hasta que fueron creados cuerpos para ellos, para estos espíritus. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal despertó el otro lado del mal y deseaba sobrepasar, hacerse más fuerte que conquistar el mundo. Y fueron separados, divididos algunos espíritus, con algunas armas, para sobrepasar, hacerse más fuerte, conquistar a los mundos en los cuerpos.
Bueno, empieza a ver un poco acá más detalle de este trabajo en sí, que lo vimos un poquito como resumido en las letras también hace un ratito. Y acá está comentado desde este otro punto de vista. O sea, es el mismo punto de vista, pero con esta faceta. Comentarios. El trabajo en uno mismo nunca es una tarea sencilla, de hecho es la tarea más difícil que existe en la Tierra, y por eso también no hay mucha gente haciendo esa tarea. O sea, hace un rato hablábamos de la religión o de otros caminos para acercarse a lo superior, que son mucho menos directos, son mucho más sencillos, no es tan duro como la Kabbalah. La Kabbalah es muy dura, no hay nada más difícil que uno reconocer las carencias que tiene y ponerse a trabajar en ellas. Es lo último que la persona hace. La persona busca cualquier otra excusa antes que hacer eso. Toda persona, todo ser humano prefiere hacer cualquier otra cosa antes que mirar sus propios males y trabajar en ellos. Mira hacia alrededor, mira hacia afuera, echa culpa a los demás o busca ayudas externas. Ahora, ponerse a trabajar dentro de uno para conectarse a lo superior y mirar cara a cara al Creador, no es algo común. O sea, la Kabbalah no es algo que sea muy popular, por lo menos en esta época. Es algo que las personas tienen que llegar a cierto recorrido en su existencia para darse cuenta que en realidad es la única salida, y que es la salida aparte más directa, pero para poder tomar esa opción tiene que haber descortado todas las otras. No es la primera opción que uno toma. Normalmente cada ser humano busca infinitas distracciones en el exterior antes de mirar realmente adentro. Buscar el egoísmo verdadero para intentar transformarlo, siempre es mejor, va a ser mejor intentar ayudar a alguien más que ayudarse uno mismo. Siempre está mirando hacia afuera y distrayéndose con cosas que, aunque uno no esté corregido en ciertas cosas, está intentando por ahí como justificar ciertas cosas o sentirse bien de cierta manera. No es eso lo que se busca o lo que busca el Creador en nosotros y el camino que propone la Kabbalah. Siempre es más sencillo culpar a alguien más, culpar a otros, que ver lo que hemos colaborado nosotros para lo que está sucediendo. Siempre, como comentaba hoy Jorge, las cosas que nos rodean o las personas que nos rodean son consecuencias de acciones, son consecuencias o son situaciones que se nos presentan para trabajarnos. Están allí por algo y no para que les echemos la culpa, sino para aprovechar esas situaciones y para trabajarnos a partir de ahí. El enemigo existe y el enemigo vive dentro de nuestra propia persona, vive dentro de nuestro ser. Y es muy, muy poderoso y no somos conscientes de lo poderoso que es. De hecho, como ya comenté hoy hace un rato, se nos va mostrando su maldad, o nuestra propia maldad, mejor dicho, en la medida que vamos avanzando. Al principio no vemos la inmensidad de la oscuridad que tiene. Uno vive dentro de algo que es puro deseo de recibir, 100% deseo de recibir. Y solo en el rebote de la luz directa, que nunca puede ser tomada para uno mismo, es que cierta claridad por ese rebote y por esa afinidad de cualidades va empezando a mostrarnos la realidad tal cual es. Pero uno al principio vive completamente ciego. Nuestro ego usa a la herramienta como razón, como herramienta a nuestra razón. Ya vimos que tiene tres bases. Tiene una parte física, tiene una parte emocional y tiene una parte mental. Tiene como tres cuerpos en uno, allí como controlados, y nos van dando como manifestando diferentes intereses para uno mismo y toman el control de nuestro cuerpo o de nuestro ser, y son incluso independientes entre sí porque no están unificados entre sí. Cada uno quiere tener vida propia. En particular, esa razón o esa serpiente está enroscada en ese árbol del conocimiento, del bien y del mal. Nos está susurrando al oído que
por esa razón uno puede llegar a conquistar todo lo que existe, nos muestra con argumentos que pasan por esa mente y nos va distrayendo respecto a no conectarnos al Creador o no ponernos en manos de eso superior, sino a resolverlo nosotros y a buscar caminos alternativos. Entonces, esos argumentos, si uno se dedica a ellos, van a ser siempre infalibles porque tiene infinitas caras y uno no puede desde dentro de eso lograr ver lo superior. Uno tiene que confiar en forma ciega por fuera de eso para poder llegar a lo superior. Por eso la Kabbalah siempre habla de, como primera práctica, leer la enseñanza fuera de todo lo aprendido hasta ahora, ponerse en manos de la enseñanza y practicar. Practicar en uno mismo las leyes, las prácticas, llevarlo a la práctica, llevar a la práctica todas las prácticas más concretas que hemos visto respecto al primer texto de Michel Pornar, o a las que fueron apareciendo luego en las letras, en cada una de ellas que con su man para poder realizar y alejarse de ese ego, y en la consecuencia, en hacer la práctica en forma sincera, va llegando cierta luz. Va llegando como consecuencia, por habernos puesto en forma pura y en forma ciega, sin hacer caso a nuestro razonamiento, y practicar igual. Esa es la manera, y es la única manera, porque solo el Creador nos puede dar luz, no nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento siempre nos va a distraer. Si el razonamiento luego, como también ya comentamos en algún momento, es una herramienta a nuestro servicio después de que la luz llegó para comprender la situación, para tener esa claridad que empieza a cerrar. Sí es una herramienta que nos es dada para comprender luego, cuando uno se puso en manos del Creador y es el Creador quien gobierna. Entonces, el ego ahí, la serpiente o ese razonamiento es algo que nos ayuda a, cuando está bajo el Dios correcto, a ver o a entender las cosas de otra manera. Si uno no hace eso, va a estar en el camino equivocado. Esa serpiente es muy poderosa, pero tampoco es boba, ella no es idiota, dice allí. Entonces, es completamente consciente, con todo lo que existe, que el Creador ha creado todo, y que el Creador puede quitarle su capacidad de dominar la situación. Sabe que el Creador es más poderosa que ella. Entonces, cada vez que el ser humano mira a Hashem por encima de su razón, y se aferra a esa corrección de ahí en más, una parte de la serpiente va a morir. Pero como sabe que esto pasa, ella va a luchar. Como sabe que pierde esa fuerza vital y desea esa fuerza vital, lucha y lucha y nos manda diferentes argumentos, pensamientos uno tras otro, excusas, a veces malas, a veces buenas, a veces nos manda, nos menciona cosas que son ayudar a otra persona o hacer ciertas acciones que son vistas como buenas, pero si son distracciones respecto a nuestro trabajo real en uno mismo, es algo que no es el trabajo puro y es una distracción también. Puede ser algo desde el lado del sufrimiento o desde el lado del placer, no importa. Si nos aleja del trabajo puro respecto a trabajar en nuestra carencia, no es respecto al ser interior, es un trabajo externo y es algo que tiene que ver con el ego. Es verdad que debemos ayudar a todos, o sea, debemos trabajar en función del Creador para estar en afinidad con eso, pero como ya vimos hoy, tiene un orden, y lo primero que tiene que ocurrir es que nos corrijamos nosotros, y no puede pasar que en lugar de corregirnos nosotros, tratemos de ayudar a alguien más, porque eso es como, hay una expresión que menciona Michel Pornar en su momento, que habla de que un ciego trata de guiar a otro ciego. O sea, una persona que no tiene ese trabajo realizado no puede dar nada a nadie más. Uno primero siempre tiene, aunque parezca muy egoísta, uno siempre primero tiene que ir sobre sí mismo, para que luego que eso se completa, poder hacer algo hacia afuera, y eso va a ser por radiación, no va a ser porque lo predique, sino va a ser por radiación pura, no por otra cosa. Y luego, cada vez que uno lo haya logrado,
para que ese ayudar y ese dar sea algo real, tiene que venir a través del creador. Porque ninguna persona, por más que se corrija a sí misma, puede dar luz, porque la luz no es acumulable dentro de la estructura. La luz solo rebota. La luz es del creador y uno hace cierto clic y en el rebote llega a quien corresponde. Porque uno puso el masaje, no por otra causa. En el rebote, sí, cierta parte de la estructura queda iluminada, por decirlo así. Es como que rebota y cierto Regimoto, cierta parte se ilumina. Pero no es esa iluminación la que va hacia el demás, la que le genera liberación hacia otra persona. Es la luz propia del creador que hace que rebote en nuestra estructura la que llega. Es el creador siempre el que libera. Y cuando esa capacidad de no recibir para uno mismo empieza a hacerse concreta, a ser un hábito en uno, eso empieza a generar radiación dentro de uno y es lo que hace que uno trabaje ya como un colaborador del creador, por decirlo de alguna forma, porque uno ayuda a que esa luz llegue a donde corresponde. Pero no porque uno la tenga, sino porque uno logra hacer que rebote. O sea, nosotros no podemos dar, porque nosotros somos esa estructura que es egoísta, pero sí podemos dejar de ser tan egoístas y lograr que en cierta parte ese egoísmo no exista, porque ya hay cierta comprensión y sabemos que por ahí no es, y entonces esa estructura se convierte como en un espejo, por decirlo así. Y podemos entonces hacer esos huecos para crear esos recipientes y que esas rendijas de ese rebote de esa luz pueda empezar a manifestarse. Y esas vasijas que son nuestro clip, donde tiene que rebotar esa luz, si utilizamos el lenguaje de la Kabbalah, esos kelim en plural, y solo se trata de eso, de hacer ese espacio, de dejar que esa luz llene, rebote, y eso irradia. Esa luz solo va a querer dar, da a todos, y es la que brinda ayuda real a todo lo que rodea. Porque es el ejemplo que va a convencer, y es lo único que tiene verdad atrás. No son palabras, es una radiación que se manifiesta con el ejemplo en sí, en la medida que uno hace el trabajo en forma correcta. Y esa verdad, que está manifestada en lo que es la primera de las letras, como ya vimos, desde esa Mabet se va a manifestar Emet, porque ambas terminan en Tav, va a poder mostrar esa verdad hacia afuera, y va a convencer a través de, primero nosotros mismos, y también hacia afuera, y va a transformar esa muerte en esa verdad. ¿Pero acaso esa luz irradiada de esos kelim es nuestra? No, siempre va a ser su luz, que se ubicó allí o rebotó allí porque hicimos espacio, y nunca nos pertenece. Nunca podría pertenecernos, porque nosotros estamos hechos como esa estructura que es egoísta. Debemos transformar esa estructura para que cada vez reciba menos, y cada vez ese egoísmo sea lo que domine, sino que lo que está atrás de eso, que es ese ser interior, o esa esencia, sea lo que gobierne. Porque no sabemos hacerlo. Uno no nace con esa capacidad, uno tiene que aprenderla, y para eso está la enseñanza, y por eso a este pueblo, al pueblo judío, se le ha dado la Torá, para que logre llegar a ese creador a través de ese trabajo. Esta es la enseñanza, y este Zohar que estamos ahora viendo, en la parte específica de los mandamientos, pero es el Zohar, es una explicación de esa Torá para poder aplicarla en nosotros mismos. Pero la enseñanza es lo que se ha dado como herramienta para poder conectarnos a él. Nunca debemos avergonzarnos de dónde estamos, ni de que nosotros tengamos ese egoísmo, porque es la forma como fuimos hechos, es nuestra naturaleza. Así fuimos creados, así partimos todos desde ese egoísmo al 100%, y desde ahí tenemos que intentar conectarnos al Creador. Es parte para lo que fuimos hechos. No es ni bueno ni malo, es así nomás. Solo debemos hacer nuestro mayor esfuerzo sincero de conexión con Hashem, una y otra vez, y Él debe ser nuestro Dios real, en hechos y no en palabras, en la práctica y no en la prédica, en la práctica en uno mismo y no tratando de convencer a otro. Es lo único que Él nos pide a cada uno y por separado, que cada uno se encargue de sí mismo, y luego,
Una vez que existan personas que lo hagan realmente, esto va a contagiar solo, porque es la luz la que va a estar dispersando en otras personas y eso va a ir corrigiendo y va a influir al resto, y eso se va a manifestar de esa manera absolutamente. Esta es la guerra que debemos librar día a día, o esa batalla. ¿Quién manda en nosotros? Es el árbol del conocimiento. O pensamos que nosotros tenemos esa verdad y que podemos modificar y conquistar el mundo, queriendo más y más una y otra vez, y en este caso ese va a ser nuestro Dios, porque eso va a ser quien nos gobierna. O nos queremos conectar con el árbol de la vida, con esa estructura que nos conecta a la fuente de vida, y ponemos nuestra fe por encima del conocimiento, y trabajamos una y otra vez en forma interna y personal para que el que gobierne sea Él, que Él gobierne nuestro mundo, nuestro son, Seiram y Malkut se empiecen a pulir todas esas carencias para, en ese proceso que estamos viendo acá, de ese Shabbat, de 6 más 1, de esos 6 días de trabajo y uno en el cual llega esa respuesta, vayan corrigiendo todo ese cuerpo, todas esas 7 sefirot inferiores, y hacer lugar para el Creador allí, para que Él gobierne nuestro mundo con su luz y no algo material o externo. Y como todo lo individual tiene las mismas leyes universales que lo general, todos estamos conectados y cada esfuerzo individual irradia, pero existe una realidad que todos estamos conectados entre sí. En la medida que uno se trabaja, eso va a terminar influyendo en nuestro alrededor. De la misma forma que capaz que al principio esa influencia parece mala respecto a nuestro alrededor, en la medida que uno logra hacer el trabajo de uno mismo, va a influir hacia afuera en forma correcta. Y cada corrección que uno hace va a ser un granito de arena más para la corrección final global. Uno no tiene idea de cada vez que uno hace esfuerzo personal, individual, de la fuerza que tiene eso hacia afuera y hacia dónde va a repercutir. Uno no es consciente de eso porque eso tampoco es dado. Pero esa semilla que es plantada va a comenzar a dar frutos en la medida de esa cabana. Eso es lo que es importante y que hay que tener siempre presente. Pasamos al siguiente párrafo, que es el 249. Dice, porque cuando o después vio el santo, bendito sea él, entonces despertó en el árbol de la vida, el soplo del viento, el espíritu, el ruaj, y golpea en el otro árbol, y despertó el otro lado del bien, y se santificó el día, para la creación de los cuerpos y el despertar de sus espíritus, en el lado bueno. Él está en la noche, y no en el otro lado, el del mal. Comentarios. Cada vez que una persona corrige, eleva cierto aspecto de su egoísmo, es lo que hace que ese árbol de vida comience a nacer, como ya comentamos, en ese mismo lugar donde antes había un egoísmo reinante. Cuando el ego desea algo, va a ser siempre un proceso que no tiene fin. Hay que ser muy conscientes que uno nunca puede escapar de eso, y que solo el libre albedrío de la persona es el que lo puede cortar. Porque cada cosa que desea nuestro ego, una vez conseguida, siempre nos provoca cierto placer efímero, muy corto, en el momento que uno lo logra, y en el momento que lo logró es como que perdió interés. Ya el placer desaparece y hay un nuevo objetivo. Es como una búsqueda sin fin, es como un oasis que uno termina algo, consigue algo y parece que desapareció ese objetivo y ya no importa y hay uno nuevo. Un nuevo objetivo se ubica más allá del horizonte y caminamos hacia él nuevamente. Detrás de esta zanahoria que vive en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, que son su instrumento. Esa es la forma que tiene el ego de actuar y provoca esa esclavitud, y por eso uno es el que tiene que poner el freno a eso. Uno tiene que ser consciente que es el único que puede transformar eso, a través de un deseo sincero de que eso frene. Si eso no existe, nunca va a cambiar. Siempre va a estar
cambiando ese objetivo, pero siempre bajo ese dominio del ego. Así es la vida de todo ser humano con un Dios diferente a Hashem. Vive en esa esclavitud, con sus deseos materiales dominando, con objetivos ilusorios y una búsqueda sin final. Por otra parte, la vida, nosotros estamos acá en ese cuerpo físico, emocional, mental, con una chispa de vida, con algo que hace que estemos vivos, y es un regalo que nos es dado y que está conectado a ese ser interior. Y uno tiene el libre albedrío para poner nuestra atención en lo que queramos, en la vida real o en ese que está por fuera y que parece que es de lo que estamos hechos, pero no es la esencia nuestra. Fuimos creados con esa estructura de egoísmo, pero la vida radica en ese interior absolutamente. Y nuestra fuente de luz más potente, nuestra creatividad más activa, el 98% de nuestra vida se encuentra escondida en lo más profundo de ese sufrimiento. Hay que tener claro que en lo más profundo de ese lugar es donde está la mayor capacidad de conectar con el Creador. Ese Malkut de Malkut tiene la luz escondida en lo más alto. Y es desde ahí, desde esa profundidad, donde tenemos que elevarnos. Ese es el mecanismo de liberación, y es un mecanismo personal. Y es el único mecanismo que existe para llegar al Creador en forma real. Debemos ir allí por nosotros mismos para volver a conectar con ellas desde ese sitio. La luz que nos da vida nunca es nuestra, es como que la tenemos prestada. Es algo que durante el periodo de esta encarnación nos es dada para poder vivir, poder realizar ciertas tareas que nos ayuden a ese bien común, pero esta llama, esta fuente de luz que hace que estemos vivos, no nos pertenece. Y de hecho vuelve a donde pertenece luego de la muerte física. Nuestro ego, al elegir por nosotros mismos en algún material en lugar de Hashem, en lugar del Creador, solo genera capas alrededor de esta luz, y eso hace que no podamos percibirlas porque esas clipot nos van nublando esa visión. Debemos, en un comienzo, trabajar en nosotros mismos a ciegas, porque estamos en esa situación al principio, con esa fe sin verificación, ya que no somos capaces de ver esa realidad que nos rodea por esos errores que hemos cometido hasta ahora. Errores nuestros y de quienes nos rodean, porque todo, como ya mencionamos antes, está conectado. Esa luz que es incluida y es prestada en nosotros y que nos da vida, está desde antes de la creación, y cada vez que el santo, bendito sea él, ve nuestro esfuerzo, él ve todo lo que existe, y que nuestra voluntad en la práctica por corregirnos existe, nos va a brindar ese soplo de vida, ese ruaj, ese espíritu, va a golpear desde arriba y va a despertar en nosotros ese árbol de vida que va a ir creciendo, y ese lado bueno golpea al malo, va a ser esa muesca en esa estructura, porque ambos tienen ese único espacio, pero va a ir como cavando en esa estructura para que ahí se impregne esa luz en esa estructura, y en esa parte física puede desarrollarse esa capacidad de rebote desde nuestro masaj, y ahí va a vivir y se va a desarrollar ese árbol que elijamos. En quien pongamos atención en nuestra vida diaria va a ser las consecuencias de lo que hagamos y al Dios que hayamos elegido. Bueno, y vamos a terminar por acá, en párrafo 250, porque estamos en la 21:30. Vamos a parar. Bueno, escucho comentarios, aunque es un texto que ya leímos otras veces, pero capaz que quieren comentar algo nuevo. Por mi lado no, Carlita.
curioso que en el sufrimiento esté la luz. Es como, me acordé de algo que leí por ahí, que Lucifer era el portador de la luz. Como, como que hay que ir al infierno primero para alcanzar lo superior. Está súper interesante. Ahora lo vi con otro ojo igual. Que dice que uno tiene que merecer el infierno. O sea, no todo el mundo O, merece el infierno. Hay mucha gente que vive en la comodidad y no llega a llegar a esa profundidad de ese aspecto, que es en el único que uno empieza a reaccionar para poder conectarse a lo verdadero. Uno tiene que tener un deseo muy puro para que esa situación se le presente y uno entonces se trabaje en forma correcta. Es un poco esa idea que estás comentando, como quien dice. Y sí, todo es dual, eso es así. La Kabbalah es dual y por eso a veces es difícil de entenderla cuando uno la trata de entender. O sea, no hay forma de entenderla en la lógica porque no pasa por la lógica, pasa por ver esa dualidad en la práctica, como quien dice. Está por cortarse, pero nos conectamos de nuevo si quieren comentar alguna cosa más. No, yo agradecido y